Sin duda ha sido uno de los daños más importantes que ha tenido la economía provincial. La importancia del sector agropecuario tiene en el Producto Bruto de la provincia una incidencia casi del 20%. Cualquier caída en su rendimiento, en su actividad, golpea y muy fuerte a la provincia en su conjunto, directamente al productor e indirectamente a todo lo que se mueve alrededor del campo. Estamos tratando de acompañar junto a los comités que se han generado de emergencia en cada uno de los departamentos, junto a las entidades representativas de los productores, para que la asistencia pueda estar llegando de la mejor manera y bueno, obviamente, tratando de tramitar y gestionar ante la Nación recursos nacionales, aportar recursos provinciales con los distintos destinos, porque aquí hay actividad ganadera afectada, hay actividad agrícola afectada, hay actividad tambera, actividades mixtas de caprinos, de ovinos, de pequeños animales, que hace una variedad de asistencia y de programas de asistencia a montar que llevan recursos, pero estamos convencidos que de la misma manera que en la pandemia el campo pudo desplegar plenamente su actividad, hubo algunas que no. La actividad comercial, por ejemplo, la turística, la gastronómica, estuvieron muy restringidos, muy golpeados en su actividad. Se generaron instrumentos para acompañarlos, para ayudarlos a recuperar actividad. Bueno, lo mismo hay que hacer hoy con todo el sector agropecuario. Indirectamente, pero en consonancia, como decía, viene de estar en Chaco, sí, reunido por bajos subvencionales, sí, y también directamente... Dos cosas que se unen, porque la sequía golpea nuestra zona y no es la primera vez. Los pronósticos frente al cambio climático expresan que va a haber sequías más prolongadas y periodos de lluvias más intensas, con lo cual los excesos y la falta de agua es de lo que hay que trabajar. Los excesos y la faltante hídrica bien llevados nos pueden dar una atenuación de esos picos y las obras que se están haciendo tienen que ver con tratar, en primer lugar, de ir generando la limpieza de los canales y los alcantarillados frente a cualquier primer episodio de una intensas lluvias, que al menos en un momento donde no llovió, poder tener obras realizadas en las de inferior requerimiento de montos y las más importantes. El camino interprovincial en febrero va a ser el mes del lanzamiento de la licitación del primer tramo con Santiago del Estero, en el tramo que nos genera la mayor protección de ingreso de aguas a la provincia en el departamento 9 de julio, pero es una mirada que hay que abordar de aquí en adelante y ojalá la podamos continuar todos. Cuando digo todos, en las distintas fuerzas políticas, el seguimiento de los productores y demás, porque estamos hablando, inicialmente se hablaba de 5,5 millones de hectáreas, hoy se habla de casi 8 millones de hectáreas, de los cuales la provincia de Santa Fe tiene casi la mitad. Poder resguardar climáticamente y recuperar actividad productiva en esa zona sin duda que va a impactar y mucho en el arraigo de la gente, en el crecimiento de los pueblos. Por eso se avanza en los proyectos de desarrollo para las defensas de cada uno de los pueblos que puede tener riesgo frente a una lluvia intensa, y en todo lo que es la comunicación. La Ruta 3, compromiso y buen nivel de avance de la ruta para llegar hasta Los Amores, generar allí en el departamento Vera un vínculo muy fuerte que saque del aislamiento a muchos de esos pueblos, a muchos de los productores y de las familias que viven en esos lugares, que se han ido desplazando cuando no había obras y no venían obras. Creo que viene para toda esa zona un desarrollo importante.